nuestro Señor. Hoy estamos recibiendo una sobredosis de visiones, porque lo hemos cantado, lo hemos vuelto a escuchar en cántico y bueno, ahora el mensaje. Aquí tengo a Jenny ayudándome ahí está bien. Las visiones, la Confra de Toscana tiene parte en ella. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos enchufados en las visiones? Bueno, vamos a ver. Quiero que imaginen conmigo un poquito. Siga ahí. Estamos en un cerro, monte en Galilea, al norte de Israel. Jesús lo crucificaron, dejó tambaleando a estos discípulos de él, pero por sorpresa de ellos resucitó y apareció ante ellos en diferentes ocasiones, y al final, antes de ascender, los mandó a que estuvieran allá en este cerro, en Galilea. Yo nunca he estado. ¿Alguien aquí ha estado o no? Julio, nada, que lo mandan por allá. Ahí están los 11 discípulos, están con Jesús y él les dice estas palabras: id, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 11 discípulos, y les dice que deben hacer discípulos en todas las naciones. No creo que, bueno, es difícil saberlo, pero no creo que tenían entre ellos 5 millones de pesos, ¿no? Ninguno de ellos tenía un carro, bueno, de pronto el barquito, ¿no? Y allá están, y él les dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. No sé, esas mismas palabras nos lo están diciendo, nos las están diciendo en estos momentos, ¿no? A este grupo de personas aquí en Toscana, Medellín, Colombia, y hacer discípulos a todas las naciones. Pues de primeras parece como una orden muy descabellada, ¿no? Esos 11 discípulos, tierra palestina, todo un imperio, muchos países, no sé cuál fue, no sé qué era la población del mundo en ese entonces, muy difícil de saberlo, de pronto 400 millones de habitantes. Voy a ayudarle para que no le dé ese sonido. Ah, bueno, gracias, don Pedro. Sin micrófonos para hablar así a la gente, sin un parlante. Pues ellos, sin embargo, obedecieron y salieron. Y más o menos en 3 siglos, el mundo de ese entonces consideraba al cristianismo como la religión oficial. Más o menos en 300 años, el mundo de ese entonces consideraba el cristianismo como la religión oficial. Pues seguimos ahí, Jenny. Lo que entendemos aquí es que no solo somos redimidos por Cristo,
no solo somos rescatados por Jesucristo, sino que también somos unidos a la misión de Cristo. No es uno o no es solo uno, sino que en el momento que nosotros le dijimos sí a Jesucristo, estamos también en la misión de Jesucristo, la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En ese entonces habían lo que yo llamo 3 vías sencillas de hacer misiones. Una, de pronto la más común vía en ese entonces, en esto de llevar a cabo la misión de Cristo, era por creyentes itinerantes. Sabemos que en los Hechos 8, por ejemplo, cuando se desató la persecución contra la iglesia en Jerusalén, muchos tuvieron que salir a la fuerza, sin sus neveras, sin sus carros, sin sus cosas, ¿no? Desplazados violentamente. Pero dice ahí en el versículo 4 que por donde iban anunciaban el Evangelio. Ni siquiera renegar, ¿no?, con esa persecución, sino que más bien dijeron, bueno, si nos toca ir, vamos llevando las buenas nuevas de Jesucristo. Y bueno, también en el capítulo 11, que vamos a ver un poquito más adelante, es que llegan estos cristianos desplazados a fundar la iglesia en varios lugares, un lugar siendo la iglesia de Antioquía, la iglesia que vamos a mirar enseguida, la iglesia como modelo misionero. También se hicieron misiones por la obra misma del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo estaba ya por delante de los feligreses haciendo misiones. Por ejemplo, en los Hechos 8 encontramos, no tan rápido, en los Hechos 8 tenemos a Felipe guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya orando en un etíope, ¿no?, que buscando en la palabra se da con la profecía acerca de Jesucristo. Y bueno, en el capítulo 10 tenemos un hombre llamado Cornelio, que ya antes de alguien llegar a él, Dios le estaba hablando, ¿no? Y yo creo que en el transcurso de la historia del cristianismo hemos visto eso estas veces, el Espíritu Santo mismo obrando en personas. De pronto fue así que usted llegó al Evangelio. Nadie vino a hablarte, sino que Dios mismo comenzó a tocar tu corazón. Tengo 2 amigos así, un español de las Islas de Canarias y un libanés, que nadie le dijo nada, solo le pusieron en la mano una Biblia y se convirtieron solitos. Parece que Cornelio era uno así. Y luego, en tercer lugar, desde la iglesia local. En fin y al cabo, lo que vemos no solo en la palabra, sino que en la historia, que la iglesia viene a ser el agente principal del Señor para hacer misiones. La iglesia, como la iglesia de Toscana, nosotros somos su agente para llevar a cabo misiones. ¿Cómo estamos hoy? Antes de ir a la palabra, me hice una pregunta el otro día preparándome. ¿Cómo estamos hoy? Sigue ahí, Jenny. Con la tarea misionera. Siga. Pues sabemos que hay una población de más de 7.000 millones o billones de habitantes en el mundo hoy. Y de esos 7.000 millones o billones, casi la mitad son personas
inalcanzadas, o sea, son personas que nunca, ni siquiera alguien les ha hablado de Jesucristo, y ni siquiera tienen una iglesia o un hermanito como vecino, al lado de ellos como para hablarles del Señor. Un poquito menos de la mitad del mundo no sabe nada en absoluto de Jesucristo. Es como difícil, siendo de una cultura cristiana, católica, imaginar eso, pero yo hasta he conocido norteamericanos que nadie les ha hablado de Jesucristo, no sabían absolutamente nada, estando en un país medio cristiano. De pronto tenemos hasta vecinos así. Y bueno, dentro de esos 3 billones hay unos 7.000 grupos o pueblos, etnias, que no conocen el Evangelio. Más o menos haciendo cálculos, 1 de 9 personas en el mundo conoce a Jesucristo, 1 de 9. Pero como ha crecido la población, y esto es muy chocante, nunca en la historia del mundo ha habido tantas personas que no conocen a Jesucristo como en estos días. Nunca ha habido en la historia del mundo tantas personas que no conocen a Jesucristo. Un teólogo cristiano llamado Samuel Escobar, peruano, haciendo referencia a esa escena allá en ese cerro en Galilea, esos 11 discípulos con Jesucristo, él diciéndoles ir y hacer discípulos a todas las naciones, se preguntaba o se preguntó cómo es posible que 11 discípulos en el transcurso de unos siglos hace conocer al Señor Jesucristo en ese mundo, y nosotros hoy en día, sin los recursos que tenemos hoy, y nosotros con todos los recursos que tenemos a la mano, tenemos un mundo sin conocer a Jesucristo. Y él se preguntó, ¿cómo es posible? ¿Cómo fue la cosa? Él llegó a esto, y esto es un reto para nosotros. Él concluyó esto, que esos 11 discípulos tenían la mirada puesta en el Señor de las Mies. En el Señor de las Mies. Mientras nosotros tenemos puesta la mirada en las mies del Señor. Mientras nosotros estamos pensando en edificios, en bancas, en nuestro barrio, parece ser, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer aquello? ¿Y dónde viene la plata para esto y para aquello? Parece que esos 11 discípulos tenían la vista puesta en Cristo, ¿no? En Jesucristo. Él es el que habla, Él es el que lleva, Él es el que yo sencillamente soy su siervo. Y por eso concluye Samuel Escobar, es que existe esta diferencia. Pase uno más, por favor. Aquí tenemos una gráfica del mundo y bueno, ahí ustedes ven el norte de África, Medio Oriente, Asia, que es donde se encuentran esos 3 billones de personas, más que todo. Aunque aquí en Colombia también los tenemos, ¿no? Ese es el mundo que tenemos que alcanzar si vamos a hacer misiones. Aquí llegamos entonces a una iglesia que sobresale en la historia del cristianismo bíblico, a la iglesia de Antioquía. Y quiero que abren sus Biblias ahí a los Hechos 11. La iglesia de Antioquía, cuando vemos en la historia de los Hechos, en el libro de los Hechos, es una iglesia misionera
una iglesia con legado espiritual, una iglesia con tremenda visión misionera. Siga. No más. ¿Quién era esta iglesia? ¿O qué era esta iglesia? Pues si leemos en los libros de los Hechos, capítulo 11, vemos rápidamente a partir del versículo 19 que era una iglesia hija de la iglesia madre de Jerusalén, pero fundada por los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Ustedes recuerdan que el primer mártir del Evangelio era Esteban, ¿no? Y con su muerte, martirio, se desató tremenda persecución a manos de nuestro amigo Saulo, y muchos tuvieron que salir hacia la fuerza, ¿no? O los mataban. Nosotros colombianos sabemos muy bien sobre eso, ¿no? Pero en otro sentido. Entonces dicen aquí que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero en el siglo XX, pero algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, se convirtió al Señor. Entonces tenemos aquí una iglesia con unos comienzos, digamos, sin ningún recurso, sino las mismas personas, desplazadas, ¿no? Llegan, establecen, comienzan a compartir el Evangelio. Y Dios bendice el corazón de estas personas. Y muchos creyeron en Él, ¿no? Como ahí dice. Luego vemos ahí, si seguimos leyendo, que Bernabé sube a Antioquía y luego él va a buscar a Saulo, que termina siendo Pablo, y los dos dedican un año de discipulado, de estudio, de enseñanza a esta iglesia, ¿no? Y es aquí, como ustedes pueden leer en el versículo 26, que los discípulos se llamaban cristianos por primera vez. A mí me parece eso no solo interesante, pero significante. Hasta ese momento no sé cómo se referían a los seguidores de Cristo, herejes, no sé, pero era tan impresionante, era tanta la impresión que estas personas daban en su entorno, que decían, ahí va un seguidor de Jesucristo, ahí va un seguidor de Cristo. Me parece que va muy de la mano eso con el hecho de que esta iglesia se convierta en una iglesia tan misionera. Pues incluso, sigue ahí, los tres viajes de Pablo partieron de esta iglesia, ¿no? Y el resto del mundo, en cierto sentido, conoció del Evangelio por la visión misionera de esta iglesia. Incluso, es imposible hacerlo, pero hacer así como un ficho de nuestra descendencia espiritual, pero podemos decir que remonta aquí a la iglesia de Antioquía. Interesante que ellos tienen prácticamente el mismo nombre de nuestro estado, ¿no? Antioquia. Incluso algunos piensan que el nombre de Antioquia vino de este pueblo Antioquía. Hay unas variaciones ahí. Nos olvidamos del tilde, Antioquía, ¿no? Y nos hicimos Antioquia, pero bueno, hay algo muy especial, espiritualmente hablando, con esta iglesia y nosotros paisas aquí en Antioquia. Pues, venga, vamos a leer, sigue ahí, vamos a leer en los Hechos 13. Realmente no sabemos mucho
de esta iglesia, pero menciona unas cosas me parecen muy significantes como para tener como ejemplo y modelo y desafío para nosotros aquí esta mañana. ¿Cómo es que esta iglesia se convierte en una iglesia tan misionera? ¿Verdad? Ya hemos dicho algunas cosas, pero siguen ahí conmigo el texto de los Hechos 13. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí se embarcaron para Chipre. Tengo un amigo misionero en Chipre en estos momentos. También tiene un ministerio deportivo allá, usando el deporte para ganar los de Chipre. Ahí estaba Pablo, ¿no? Pues el Señor tiene sus tiempos, ¿no? Estamos más o menos a 15 años del día de Pentecostés. O sea, había transcurrido un buen tiempo, ¿no?, para que esta iglesia por fin se lanzara a las misiones. Eso no quiere decir que no había misiones, porque pues ya sabemos que había creyentes que iban, mientras iban hablaban, pero como algo desde la iglesia local, ¿verdad?, transcurrió un poquito de tiempo y yo no sé, de pronto el Espíritu Santo tuvo que intervenir y darles un empujón, pero en todo caso yo encuentro tres cosas acerca de esta iglesia. En primer lugar, es una iglesia con un liderazgo en equipo, pues ahí lo vimos, ¿no? Bernabé, Simón, Lucio, y para mí eso es un reflejo de una iglesia que trabaja, ¿no? No es una iglesia en donde hay un caudillo que manda y hace todo, ¿no?, como hay en nuestros tiempos, ¿no? Que haya un equipo de líderes ahí quiere decir que había buen discipulado, había delegación y podemos decir que detrás de esos 5 líderes había una iglesia muy trabajadora, muy activa en el ministerio. Y para mí eso es una característica de una iglesia que va a hacer misión, ¿no?, que va a hacer misiones. Y gracias a Dios por Toscana. Yo creo que, bueno, aquí tenemos el pastor Nicolás, pero tiene su equipo de líderes, ¿verdad? Y luego ustedes en diferentes formas también están obrando en el ministerio. Pero les cuento que al final de esta prédica nos vamos a hacer la pregunta: ¿estoy aquí calentando la banca domingo tras domingo o estoy aquí para servir al Señor? ¿Qué tanto estoy involucrado en el ministerio de Toscana? En segundo lugar, ahí vemos una iglesia con un liderazgo en comunión con el Señor. Dice ahí: mientras ministraba al Señor y ayunaba. Pues no sé, de pronto es algo bastante obvio, pero tampoco lo es, ¿verdad? Ministraban al Señor y ayunaban, ¿no? Hay mucho liderazgo cristiano activista. Tienen programinitis. Les encanta ingeniarse actividades y programas, y pareciera ser que son como administradores de actividades, ¿verdad? Y muy fácilmente caen en eso de depender de sus propios recursos,
¿no? Sus propias fuerzas. Vemos un Saulo, un Bernabé, enchufado con el Señor, buscando del Señor, ¿no? Y me parece muy significante eso, ¿verdad? Y obviamente detrás de una iglesia, detrás de un liderazgo así, hay una iglesia también que busca del Señor, ¿verdad? Que su Señor es un ser real, ¿no? Que Él es el que hace la obra. Yo estoy aquí nomás para cumplir y ayudar y aportar, ¿no? En tercer lugar, vemos aquí, también es de pronto algo muy obvio, pero es una iglesia con un liderazgo sensible a la dirección del Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu Santo dijo, yo no sé exactamente cómo es que dijo, pero fue tan claro, ¿verdad? Apartarme a Bernabé y Saulo, que pues es como si él hubiera hablado en voz alta, ¿no? Y cómo es uno sensible a la dirección del Espíritu Santo. Es cuando uno está en ayuno, ¿verdad? Y en oración. Es cuando uno está quieto ante el Señor. Es cierto, a mí me han llegado como cosas cuando uno anda pues en el carro o está lavando los trastes o algo así, pero es en esos tiempos de oración cuando uno está delante del Señor. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo durante el día o en la semana estamos delante del Señor en oración y en ayuno? ¿Cómo nos va a hablar si estamos rodeados de bulla, ¿no? Y actividades? A veces tendemos a ver la fuerza espiritual de personas en su activismo, ¿no? Y aquí vemos que la fuerza espiritual surge de su tiempo con el Señor. Jesús pasaba noches enteras orando al Padre. Y uno piensa, bueno, y Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué hacía gastando ese tiempo delante del Padre, ¿no? Si Él era el Hijo de Dios, pero ahí recobraba fuerzas, ¿no? Mientras nosotros de pronto pensamos, uy, toda la noche en oración, yo me levanto rendido, ¿no? Pero como que cobraba fuerzas, ¿no? Y es a partir de ahí, yo creo que se hace la obra misionera, ¿no? Bueno, estas son características de esta iglesia modelo y nos tenemos que preguntar, ¿dónde estamos nosotros? Toscana, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido. Además, yo creo que esta iglesia sigue. Esta iglesia es una iglesia que sirve como modelo a unas 3 verdades o 3 principios, como tiene 3 verdades o 3 principios, yo lo cambié aquí en la hoja, 3 principios de misiones, son muy obvias, pero yo creo que vale la pena recalcar otra vez, recordar, ya lo hemos cantado, pero por si acaso alguien aquí no ha cogido la idea, y la verdad es que nosotros tenemos que seguir cogiendo la idea, ¿no? En primer lugar, como uno de los principios que vemos aquí en la iglesia de Antioquía, la iglesia está llamada no solo a recoger, o sea, adorar, enseñar, así como estamos nosotros esta mañana, sino también está llamado a enviar, ir, predicar, ¿no? A sacar de entre su congregación, enviar misioneros, ¿no? Dice en los Hechos 1:8, ¿verdad? Ustedes también recuerdan estas palabras, sigue ahí, Jenny. En los Hechos 1:8, antes de Jesús ascender, Él les dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, ahí está la iglesia en Antioquía, ¿no? Antioquía era ahí en lo que hoy en día es Turquía y Siria, ¿no? Está al otro lado de la frontera de Siria, en Turquía, y hasta los confines de la tierra. Yo encontré en una de mis andanzas en otra iglesia estos dos pancartas que tenían en sus muros. Sigue ahí. Una me pareció muy interesante, decía: el éxito de una iglesia no se mide por el número de bancas llenas, sino por el número de miembros enviados. Le dije a Nicolás, esto estaba como lleno el primer culto, y le decía: hombre, parece que estamos fallando aquí, que no hay una banca vacía, ¿no? O sea, es casi como decir, en la medida en que hay bancas vacías, es que la iglesia tiene éxito, ¿no? Es una contradicción en cierto sentido, pero entendemos la idea, ¿verdad? Si nuestra tarea es enviar y no hemos enviado, entonces por muy llena que sea la iglesia, no estamos haciendo, no estamos cumpliendo. Y había un segundo aviso: la iglesia es a la vez una tienda en un barrio y una compañía multinacional. Pues Toscana es como, entre comillas, una tienda en este barrio. ¿Será que somos una compañía multinacional? Tenemos otras sucursales en otras partes del mundo. Pues tenemos algo en Tierra Alta, en Amagá. Vamos a ver. Pues con esto me hice esta pregunta bien rápido, ¿no? Sigue ahí, ¿cierto? ¿Por qué no hacemos misiones? ¿Por qué las iglesias, después de tantos años, no hacen misiones, no envían misioneros? Yo encuentro tres razones básicas, hay muchas más, pero una, el síndrome del colchón comodísimo. Nos acomodamos, ¿verdad? Como ese colchón comodísimo. Es muy cómodo venir aquí todos los domingos y sentarnos en la banca y volver a la casa y almorzar y pasarlo. Hasta yo mismo creo he caído en algo de eso, ¿no? Y las iglesias se acomodan, ¿no? Y requiere incomodarse para hacer misiones, ¿no? Segundo, miopía misional. ¿Qué es miopía? Solo podemos ver de cerca, ¿no? Vemos bien de cerca, pero de lejos no vemos nada. Y la verdad es que no estamos mirando el resto del mundo, ¿no? Vemos esto aquí y qué bueno, qué bonito, todo este grupito aquí, pero no hemos levantado la vista. Había un zapatero en Inglaterra en los 1700, se llamaba Guillermo Carey. Un zapatero, imagínense, tenía su tallercito y por razones que desconozco comenzó a inquietarse por la situación del evangelio en el mundo. Y como él no tenía Google y otros programas, él iba a los puertos a hablar con los barqueros, estos capitanes de estos barcos que iban por todo el mundo, y les preguntaba: hey, contame de ese país, ¿hay una iglesia cristiana allá o qué hay? Y entonces él organizó el mapa del mundo en su taller, el muro de su taller, y se dio cuenta que mucho el mundo no sabía del Señor. Y entonces él va con ese mapa a su iglesia, a sus líderes, y dice: mira, no hemos cumplido con la misión, tenemos la visita muy corta. Y según dicen sus líderes, le dijeron: mira,
los discípulos ya evangelizaron el mundo como tal. Y si Dios quiere ganar a esa gente para Él, pues que Él lo haga. Básicamente es lo que ellos le dijeron a Él, y pues Él no aceptó eso. Entonces Él mismo salió. Guillermo Caray, un zapatero pequeñito, se convierte en el padre de misiones modernas. Él fue a la India y fue el hombre que impulsó misiones en ese tiempo. Y muchas de las misiones que aún hoy tenemos son porque ese hombre levantó la vista un poquito. Miopía es un problema que tenemos. Y en tercer lugar, perspectiva postmoderna, o sea, ¿cuál es esa perspectiva? Que todo vale, ¿no? Lo que tú sientes en tu corazón, lo que tú crees vale, lo que yo siento es mío y lo que tú sientes, lo que tú crees es tuyo, y entonces no importa realmente ir y hablar a otra persona de Jesucristo, porque si el budista está bien en su budismo, pues que sea así. Esa es la mentalidad postmoderna, y lamentablemente la iglesia ha caído en esa mentalidad, y no vemos la urgencia, no vemos lo imprescindible que es el Evangelio. Y yo lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Trabajando con esos muchachos que eran muchachos muy malos, ¿no? Solo el Señor Jesucristo, solo el Evangelio fue capaz de cambiarle la vida a estos muchachos, ¿no? Y solo es el Evangelio que puede cambiar este mundo, ¿no? Hay psicólogos, hay médicos, hay educadores, hay de todo, pero nadie puede cambiar el corazón como nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos ese mensaje, ¿verdad? Y aquí nos quedamos quietecitos. En segundo lugar, rápido que ya se está quemando el almuerzo. La iglesia debe enviar lo mejor que tiene. Líderes capacitados, pues aquí en fin y al cabo mandaron a Bernabé y a Saulo. Es como si Toscana mandara a Nicolás y don Fernando, ¿no? A hacer misiones, ¿qué les parece? Los más líderes. Y no es que uno tiene que ser tremendo líder o tener títulos y todo para ir al campo misionero. Él usa personas muy ordinarias como mi persona y otros, pero lo importante aquí es ser capacitado, ¿no? No debemos tener en poco la labor misionera. No es para los que, como decimos, como el pastor dijo en el primer culto, no es para los que friegan en la iglesia, vamos a sacarlos de aquí pues porque están molestando mucho, o los menos habilidosos, no. El Señor necesita gente capacitada, ¿no? Y entonces desde ya, si no estamos capacitándonos, debemos estar capacitándonos. Toscana tiene que ser, para ser una iglesia misionera, una iglesia capacitada. Y estamos hablando de tú, allá atrás, ¿no? Y allá, y a cada uno de nosotros. Sigue. El apóstol, el término apóstol, Pablo era un apóstol, Bernabé era un apóstol. ¿Qué quiere decir? Un enviado, un mensajero. Lamentablemente hoy en día tenemos esta idea de que un apóstol es alguien a quien llega a las personas a pedirle consejos, es un súper espiritual. El apóstol descendía, era el que tenía el machete en la mano y que abría brecha, ¿no? El que salía, era el primero en llegar allá a fundar iglesias. Y entonces los más capacitados deben ser los que van primero, ¿no? Y bueno, si Jesús dijo ir y hacer discípulos, pues uno para ir a ser discípulos tiene que ser un discípulo.
Tiene que estar capacitado, ¿no? Les muestro una foto, sigue ahí, Jenny. Vea estos 7 ingleses, sigue ahí, no más. Los 7 de Cambridge, estos 7 eran eruditos, intelectuales, universitarios, que las personas creían que desperdicio mandarlos a misiones. Pero estos 7 fueron influenciados por Hudson Taylor, un misionero que abrió muchas misiones en la China, y ellos se fueron a la China en 1885. Allá algunos murieron, ¿no? Los 7 de Cambridge, todo el mundo asombrado, que 7 eruditos irían desgastando sus vidas en misiones, cuando es la labor más importante que tenemos para hacer. Bueno, rápido, en tercer lugar, una tercera verdad, principio, es esta: la iglesia y su misión no son un proyecto humano, sino un movimiento sobrenatural. Vemos aquí en los Hechos que es el Espíritu Santo que empodera, que dirija, que manda, que envía, que escoja, que va con ellos, ¿no? Pablo en Romanos dice: mira, lo que he hecho es por Jesucristo en mí y por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros no vamos en nuestras propias fuerzas, nosotros no vamos con nuestros propios recursos, sino que es Dios mismo en el Espíritu que hace la obra, ¿no? Y de pronto nos pensamos: bueno, ¿yo qué puedo hacer, no? Yo que no sé mucho, y yo que no hago mucho, pero es el Espíritu que hace. Incluso, siga ahí, Jenny, ahí mismo en el capítulo 13 vemos el accionar del Espíritu, ¿verdad? Sigue. En el versículo 9 y 12, ¿verdad? Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Chipre, ¿verdad? Había un mago llamado Elimas, un brujo, que estaba y deshaciendo ahí, y a Saulo le tocó reprenderlo en el Espíritu Santo, y lo cayó, ¿no? También vemos en el 13:43, comprensión para creer. Es el Espíritu Santo que abre los ojos y el corazón a las personas, ¿no? Cuando le hablamos. En el 52 vemos que después de una paliza que le dieron a Pablo, siguió con ánimo y gozo para perseverar en el Espíritu, ¿no? El Espíritu es el que da ánimo y gozo en medio de muchas dificultades. Y bueno, seguimos leyendo en el 14, sanidades y milagros, ¿no? La obra misionera no es un proyecto humano, sino un movimiento sobrenatural. ¿Qué pasó con la vida de Pablo? Pablo llegó a la cárcel, lo encarcelaron, ¿no? Muchas veces, pero al final quedó preso en Roma y el emperador lo mandó a matar. Y Pablo murió, ¿verdad? Antes de tiempo. No murió de viejo. Y yo no sé, de pronto los hermanos allá estaban pensando: uy, ¿qué va a pasar ahora con la iglesia? Se murió Pablo, ¿verdad? El gran misionero, lo acabaron. Pues resulta que hay una cosa muy interesante. Nosotros, que somos un país de flores, ¿sí? Hay lo que se llama el efecto tulipán. Los tulipanes tienen una característica: móchalos y siguen creciendo, y otro vuelve a crecer, móchalo y vuelven a crecer, ¿no? Ese es el efecto tulipán. Así es el Evangelio, ¿no? Mocharon a Pablo, pero volvieron a crecer otros, ¿verdad? Y otros salieron y hicieron la obra, ¿no? Y gracias a Dios por eso, o si no, el Evangelio de pronto no hubiera llegado acá. Pero
podemos contar, en otras palabras, que el Evangelio seguirá multiplicándose en la medida que nosotros nos disponemos para compartir el Evangelio. Para terminar, quiero hablarles de un hombre llamado William Bourne. Ahí no, para atrás, ahí. William Bourne, mira las fechas. ¿Cuánto vivió William Bourne? 26 años. William Bourne era hijo del fundador de la compañía Bourne, que aún hoy existe, es una gran compañía de leche, lácteos, quesos, helado. Él nació en una familia muy pudiente, de mucha plata. Tanto que cuando él se graduó de bachillerato, sus papás, para premiarlo, le regalaron un viaje vuelta del mundo. Lo que no esperaban, especialmente el papá, es que William Bourne ya se había convertido a Cristo. Y cuando los papás lo mandaron a la vuelta al mundo, Dios quebrantó su corazón al ver tantas personas sin Jesucristo. Y cuando volvió de ese viaje, él se dispuso a ser misionero. Creo que contó eso al papá, y el papá pues no se quiso dejar por vencer, porque él quería que su hijo asumiera control más adelante de su empresa. Lo mandó a Princeton, la Universidad de Princeton, el mejor de los Estados Unidos. Y al terminar Princeton, tanto el papá como otros hombres de negocio creían que este muchacho lo iban a enganchar, ¿verdad? Porque parece que era un hombre muy hábil, muy inteligente. Y lo iban a enganchar para llevar sus empresas para adelante. Pero William Bourne estaba muy firme en su llamado misionero. Y sintió el llamado a ir a la China, a evangelizar musulmanes en la China, imagínense. Y entonces dejó una vida muy cómoda, una vida que podía prestarse para mucho lujo, y decidió parar en Egipto para aprender el idioma árabe y aprender algo de la religión musulmana. Y estando allá, se contagió con meningitis y murió, como a los 6 meses de haber llegado a Egipto, 26 años. Uno pensaría pues que qué desperdicio, ¿dónde estaba Dios como para sanar a este muchacho? Pero este muchacho fue la inspiración para que miles y miles salieran a la obra misionera. Efecto tulipán. Incluso encontraron en su Biblia, en la parte de atrás, donde uno puede escribir noticas, 3 como citas, declaraciones con fechas, y parece ser, en primer lugar, cuando terminó su bachillerato y se comprometió con el Señor, tenía escrito ahí: sin reservas, sin reservas, yo voy a dar todo al Señor. Y luego, cuando terminó en Princeton, tenía escrito en una fecha de sus grados, tenía esto: sin vuelta atrás, a pesar de la presión de su papá y todo, sin vuelta atrás, yo me voy. Y ya cuando estaba agonizando en Egipto, ya a punto de morir, tenía estas palabras: sin remordimientos, sin remordimientos. La vida misionera, ¿no? es la vida que Dios nos ha llamado a todos, ¿no? Si somos seguidores de Cristo, ¿no? Somos llamados a compartir, a ir, a exponernos, a hacer llegar el Evangelio a todo el mundo. Pues, ¿qué hacer? Tengo 4 cositas y ya con eso sí. ¿Qué hacer? Pues, en primer lugar, orar. Yo una vez pregunté a los pastores de Medellín que cuánto oraban
por misiones semanalmente. Yo creo que era el 10% de los pastores oraban semanalmente por las misiones. Qué vergüenza, ¿no? No todos vamos a ir de pronto, pero todos podemos orar por las misiones. Podemos orar, Silvia y Jenny, por los proyectos que tiene la iglesia en Tierra Alta, en Amagá. Nosotros como club deportivo, esta semana pasada comenzamos un proyecto entre árabes y musulmanes en Maicao, con un muchacho llamado Fabiani Escudero. Estuvo aquí la semana pasada. Weimar, estuve la semana pasada en San Pedro de Urabá. Y todo esto requiere intercesión, ¿verdad? Pablo no dice para nada, por nada, oren por mí, oren para que las puertas se abran, ¿verdad? Sigue, hay una aplicación para el celular, se llama Joshua Project. Anoten pues ahí bien rápido, Julio, por favor. Joshua Project es un ministerio que tiene mucha información sobre los pueblos no alcanzados. Y si uno tiene esta aplicación en su celular, le aparece cada día un pueblo nuevo, no alcanzado. Para hoy es el pueblo Rashida, que son nómadas en Irak. Son 150.000 de ellos que no conocen el Evangelio. Y podemos desde ya estar orando por ellos, ¿no? Entonces yo te animo, cada día o cada semana, tome tiempo para orar. Conozca misioneros, no sé si conoce misioneros, pero yo tengo misioneros en Ucrania, en Rusia, en Pakistán, en la China, en Tailandia, en Kenia, en Chipre. Yo toda la semana estoy orando por esos amigos míos, ¿no? Y tu oración, tu intercesión vale mucho para la obra misionera. En segundo lugar, capacitarse, ¿no? Capacitarse bíblica y en misiones, ¿no? Dios, yo creo, estaba esperando que Pablo se preparara, ¿no? Que Pablo se capacitara. Y por eso se demoró un poquito, ¿no? Entonces, capacítase. Ahí está la iglesia toscana. Capacitación los viernes, UCUM, FUSBC y otros lugares. En tercer lugar, desde ya hacer viajes misioneros a corto plazo. ¿Por qué no comenzar a disponerse a ir, ¿no? A Tierra Alta, a Magá y no sé dónde, acompañar aquí a Weimar? Háblele después. ¿Para dónde vas, Weimar? ¿Cuál es el próximo viaje? Pero no he escuchado ni siquiera un reuniendo ¿no? Entonces, abre tu corazón. Ese grupo de gringos que yo tuve aquí en febrero, que ya eran 9 veces que han venido a Colombia. La primera vez que vinieron fue en el 88. Venían de una iglesia que no sabía de misiones, en un potrero, en un campo de maíz en la mitad de los Estados Unidos. Y alguien les habló y entonces dijeron, bueno, vamos a ir a ver. Vinieron aquí a Medellín en el 88, ¿no? Peligroso en ese entonces. Pero regresaron y revolcaron esa iglesia, ¿no? Y esa iglesia tiene un programa de misiones muy tremendo, porque alguien o algunos se fueron, ¿no? Y en cuarto lugar, si misiones están en el corazón, compártelo con el liderazgo de la iglesia, ¿no? Desde ya. Si estás sintiendo, hombre, o en oración en estos días, en estos meses, dígale al pastor, ¿no? Pastor, yo siento eso, y tenga el acompañamiento del pastor en esto y el liderazgo de la iglesia, ¿no? Vamos a ver en cuánto tiempo tenemos bancas vacías aquí, Nicolás, ¿no? No, lo que hace el Señor es enviar y reponer, ¿sí o no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta iglesia de Antioquía. Y Señor, nuestra oración es por nosotros en este momento. Oramos, Señor, que toques nuestro corazón.
Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia misionera. Aquí la iglesia de Toscana, Señor. Guíanos, dirígenos, háblanos. Señor, vemos un mundo muy necesitado. Nos duele, y yo sé que te duele más. Entonces, Señor, por favor, obre en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.